Bien, jóvenes, no sé si pueden ver el documento que estoy compartiendo. Ustedes me dicen. Es corrientes eléctricas. Bueno, hoy vamos a comenzar, vamos a ir viendo despacio, ¿verdad? Lo que es la derivación de todas las ecuaciones. Recuerden que de esta semana que viene a la otra, el lunes, tenemos una prueba conceptual, es la primera evaluación, ¿verdad? Una prueba conceptual. Entonces es necesario que nosotros vayamos viendo bien detalladamente, paso por paso, cada una de las relaciones, ¿verdad? Que vamos a ir utilizando. Bueno, no sé si todos pueden ver. Está, eh, Sí, Lick, ya se mira. bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar desde lo más básico. Me imagino que ustedes llevaron física 200 y ya saben lo que es una corriente, ¿verdad? Una corriente es un flujo de carga. Existe lo que es la corriente convencional, ¿verdad? La corriente convencional se establece como el flujo de carga positiva. Ustedes bien saben de que en los alambres conductores lo que se mueve son las cargas negativas, ¿verdad? Las cargas de los electrones de valencia de los átomos son los que se mueven, los que conducen la corriente. Y esos electrones al moverse van chocando con los átomos, ¿verdad? Se produce una fricción, una resistencia. El alambre mismo tiene una resistencia debido a esos choques, ¿verdad? Pero aquí nosotros estamos idealizando un poco. eh, Vamos a suponer de que no existe esa resistencia y vamos a decir de que la corriente se debe al flujo de carga positiva. O sea, fíjense bien, en la figura de arriba tenemos un cable conductor cilíndrico en el que hay carga positiva moviéndose a la derecha. En la figura de abajo tenemos lo que es carga, carga negativa, como pueden ver aquí, carga negativa moviéndose a la izquierda, ¿verdad? Entonces, la figura de abajo es la situación más realista, ¿verdad? Porque tenemos el movimiento de carga negativa. Entonces, cuando ustedes vean en un medio conductor carga negativa moviéndose a la izquierda, ya automáticamente sabemos de que la corriente va en sentido opuesto. Como ven aquí en ambas figuras, la corriente está representada con esta flechita y se mueve a la derecha en ambas figuras, ¿verdad? La corriente no es un vector, ¿verdad? Es un escalar, pero sí tiene un sentido. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vamos a seguir. Entonces, eh, una figura un poco más realista de lo que ocurre en un alambre. Para que pueda circular una corriente tiene que haber una fuente, ¿verdad? Tiene que formar parte de un circuito completo, el alambre. Aquí tenemos un pequeño circuito básico, tenemos una fuente, una resistencia, que en este caso es un foquito. Entonces, por el alambre, ¿verdad? Se mueven los electrones, pero como estamos hablando de una corriente convencional, entonces es el flujo de carga positiva. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es así? ¿Por qué Bueno, eso es una cuestión de convención nada más, ¿verdad? Ustedes saben de que en física, en todas las ciencias, se establecen convenios, ¿verdad? Y hay que respetarlo, ¿verdad? Entonces, sabemos de que cuando decimos corriente, lo interpretamos como la dirección en que se mueve la carga positiva. Bueno, entonces, hasta aquí creo que todo está bien, ¿verdad? Vamos bien hasta el momento. En esta figura aparece una rapidez que ustedes ven que tiene un subíndice. Eh, Aquí hay un subíndice, ¿verdad? La rapidez V con un subíndice D. A esto se le llama rapidez de arrastre o de deriva. Esto lo vamos a ver más adelante, cuando estudiemos la conducción en los metales. Eso lo vamos a ver al final de este capítulo. Esta rapidez de deriva es la rapidez con que se mueven las cargas en los conductores, ¿verdad? Es una rapidez bastante pequeña. Bueno, vamos a ver. Entonces, para definir lo que es la corriente, nosotros primero hacemos uso de promedios. Como ven acá, en esta expresión, la que estoy señalando,
estos brackets es un promedio, ¿verdad? La corriente promedio se define como la cantidad de carga atravesando un área transversal en un tiempo dado, o sea, carga entre tiempo. Así se define lo que es la corriente convencional. La dirección o sentido de la corriente se define como la del flujo de carga positiva, ¿verdad? Lo que acabamos de decir. Entonces, ustedes ven que aquí tengo un área transversal. Esta área es un área imaginaria, que se utiliza únicamente para establecer esta definición. Entonces, la carga positiva que está atravesando esta área imaginaria, la dividimos entre un tiempo y eso nos da lo que es la corriente, ¿verdad? Cantidad de carga entre tiempo. Bueno, entonces, si queremos pasar de un promedio al caso instantáneo, entonces, simple, ¿verdad? Únicamente tenemos que, en vez de usar estos incrementos, vamos a usar lo que es diferenciales. O sea, si el flujo de cargas no es uniforme en el tiempo, es necesario definir lo que es la corriente instantánea, que la definimos como una derivada. La derivada de la carga respecto al tiempo. Esta es corriente instantánea. Bien, creo que hasta aquí no hay nada nuevo para ustedes, ¿verdad? Estos ya son algunos conceptos que ustedes ya manejaban previamente. Bueno, y bien, entonces tenemos la corriente, que es, vamos a suponer que es una corriente constante, que no varía con el tiempo por ahora, ¿verdad? Vamos a suponer que por ahora las cosas son así, son bien fáciles. La corriente es constante o estacionaria, no varía con el tiempo. Bueno, entonces, la corriente estacionaria, esta es una expresión bastante utilizada aquí en la clase, ¿verdad? Lo que es corriente estacionaria. La corriente estacionaria es una corriente que se mantiene constante en el tiempo. Así de sencillo, ¿verdad? Es una corriente constante en el tiempo y describe una tasa uniforme de flujo de carga. La unidad de la corriente es el amperio, ¿verdad? Esto ustedes ya me imagino que también lo sabían, el amperio. ¿Qué es un amperio? Es un coulomb por segundo. El coulomb es la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional. Entonces, un coulomb por segundo es un amperio. Si ustedes, no sé si lo recuerdan de física 200, que en las situaciones prácticas, ¿verdad?, de la vida diaria, las cantidades de carga son bastante pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, trabajamos con microcoulomb, con milicoulomb, porque las cantidades de carga que existen en la naturaleza, cargas estáticas, ¿verdad?, son bastante pequeñas, ¿verdad? Bueno, ahora, estamos interesados nosotros en definir lo que son unas densidades de corriente. Fíjense bien, o sea, haciendo una analogía con 321. En 321 nosotros trabajábamos con cargas eléctricas, ¿verdad? Lo que localizábamos en el espacio nosotros eran cargas con los vectores de posición. No sé si vamos a ver. Voy a hacer un pequeño dibujo acá. Este es un sistema de coordenadas, ¿verdad? Nosotros en 321 teníamos una carga. ¿Y qué hacíamos? Localizábamos la carga con un vector. Esto no me sale muy bien el dibujo, ¿verdad? Localizábamos cargas con un vector de posición. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar en 415? Nosotros vamos a tener un sistema de coordenadas, pero lo que vamos a localizar con el vector de posición ya no van a ser cargas, sino que van a ser elementos de corriente. Esos elementos de corriente los vamos a definir en base a las densidades de corriente. Por eso vamos a definir primero lo que son las densidades de corriente, las densidades lineales, superficiales y volumétricas. O sea, esa es la idea, ¿verdad? Definir primero lo que son las densidades y después los elementos de corriente. Porque en 415, ¿verdad?, las cargas se van a estar moviendo. Ya no va a ser como 321, donde la carga estaba estática, la carga no se movía, las cargas las localizábamos con los vectores de posición, localizábamos un punto de campo, localizábamos un punto, ¿verdad?, donde
está vacío, pero aquí hay un campo eléctrico, ¿verdad? Eso era lo que hacíamos, ¿verdad? Entonces acá nosotros vamos a seguir un mecanismo diferente. Vamos a localizar elementos de corriente con los vectores de posición y esos elementos de corriente me van a producir un campo magnético en cualquier punto del espacio. Entonces, ¿cómo viaja la corriente? La corriente puede viajar a través de diferentes medios. Lo puede hacer a lo largo de una línea, a lo largo de una línea, como ven acá en esta figura, ¿verdad? Aquí tengo un alambre filamental. Cuando decimos un alambre filamental, ¿verdad? O corriente filamental, nos estamos refiriendo a la corriente que circula a través de un hilo, de una línea, un alambre. Entonces es necesario definir lo que es una densidad lineal, ¿verdad? De corriente. La corriente también puede circular por una superficie y también por un volumen, por tres diferentes medios. Bueno, una aclaración, ¿verdad? Estamos hablando de corrientes, en este caso estamos hablando de corrientes de conducción, porque existen diferentes tipos de corriente, ¿verdad? Hay corrientes de convección, corrientes de conducción, eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el otro caso. Aquí tenemos otro caso. Aquí tenemos una superficie, fíjense bien. La superficie puede tener cualquier forma, no importa. Por ahora no importa la forma. Más adelante sí, ¿verdad? Ya en los problemas específicos sí nos va a importar la forma, porque recuerden que la simetría que nosotros empleamos en estas clases nos facilita resolver problemas, ¿verdad? Pero por ahora vamos a generalizar esto. Yo tengo una superficie acá. Por esta superficie transita corriente. Hay un flujo de carga. Entonces voy a definir una densidad de corriente superficial. Puedo tener también un volumen por el que circula corriente y voy a definir una densidad volumétrica. Entonces, a las corrientes que pasan a lo largo de líneas le llamamos corrientes filamentales, ¿verdad? Esto es lo más elemental, es lo más simple, definir lo que es una corriente filamental. Cuando definimos, para definir los elementos de corriente, vamos a tener que hacer uso también de los vectores, ¿verdad? Porque los elementos de corriente van a ser vectores, a diferencia de 321, donde las cargas son escalares, ¿verdad? Pero acá lo que vamos a localizar nosotros con los vectores de posición van a ser vectores, los elementos de corriente. Fíjense bien, aquí en este alambre tenemos marcada la I con una flechita, pero la corriente no es un vector, a pesar de que sí tiene sentido. El vector es este que tenemos acá señalado, es el DDS, es un elemento de línea, DDS. Este DDS siempre va a apuntar en la dirección de la corriente. Siempre. No van a haber excepciones, ¿verdad? Siempre este DDS lo vamos a dibujar en la dirección de la corriente. A mí lo que me tienen que decir es indicar siempre el sentido de la corriente. Me tienen que decir, bueno, la corriente va a la derecha, va a la izquierda, va hacia arriba o hacia abajo. Para yo poder definir este elemento DDS. Y en base a esto podemos definir el elemento de corriente lineal, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando el flujo de carga se encuentra distribuido en un volumen o superficie, es más conveniente usar densidades de corriente. Entonces, vamos a ver. Vamos a definir entonces ahora lo que es una densidad de corriente volumétrica. ¿Por qué vamos a comenzar con la volumétrica? Porque es el caso más general, ¿verdad? Una vez que definamos la densidad volumétrica, después pasamos a la densidad superficial y la lineal, ¿verdad? Que es bastante sencillo. Aquí sí vamos a hacer una serie de cálculos. Es necesario que ustedes, ¿verdad?, presten mucha atención a esto, porque recuerden que los conceptos, todo esto va a ser evaluado, ¿verdad? Lo que son los conceptos, lo que son las derivaciones de estas ecuaciones. Entonces tenemos un área que es atravesada por carga. De manera que con esta idea podemos definir lo que es una densidad volumétrica de corriente. Entonces, vamos a ver.
Aquí tenemos un vector J. Definimos este vector J. Su dirección es la misma del flujo de carga y su magnitud es corriente por unidad de área a través de una superficie colocada perpendicular al flujo. Esta es una definición, ¿verdad? Esta superficie, recuerden que es una superficie imaginaria. Está siendo atravesada por la corriente. Entonces, esta corriente no es un vector, pero sí tiene sentido. Ahora, quien sí es un vector es J. J sí es un vector. Pero para definir esta J, tiene que haber un elemento volumétrico. Imagínense entonces ustedes aquí, ¿verdad? Tenemos aquí en la figura de abajo tenemos un cilindro. Entonces, aquí hay una corriente que está pasando a través de este cilindro. Está atravesando esta área transversal, que es un área circular. Entonces, J va a tener la misma dirección de la corriente, pero se define de manera diferente a la corriente. J es una densidad, mientras que la corriente no es una densidad. J se define como corriente atravesando un área de esta manera. Bien, vamos a ver, vamos a hacer los cálculos. Queremos obtener una expresión para J. Una expresión para J que me permita, ¿verdad?, saber cómo calcular esta densidad. Entonces, vamos a ver. Partimos de la definición de corriente para el caso de un promedio, ¿verdad?, que es esta. La corriente promedio es carga entre tiempo. Si yo despejo para la cantidad de carga, el diferencial de carga, me queda que es corriente por tiempo. Entonces, tenemos que la definición de J es esta que estoy señalando. J es corriente entre área. Aquí estamos planteándolo como diferenciales, ¿verdad? Corriente promedio entre el diferencial de área. De aquí despejo para la corriente, como ven, y la corriente es igual a J por el diferencial de área. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos esto, fíjense bien. Esto lo ponemos acá, miren. La carga es igual a corriente por diferencial de tiempo. Entonces, D de Q es igual a J por el diferencial de área por el diferencial de tiempo. ¿De dónde sale esto? Fácil. Esta corriente que está aquí se define así. Miren, entonces estoy sustituyendo esta corriente, la estoy sustituyendo aquí. ¿Ve? Eso es todo lo que estamos haciendo. ¿Ve? La corriente la sustituyo acá. Me queda J por diferencial de área por diferencial de tiempo. Bien. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, jóvenes. No sé si voy muy rápido. Todo está bien. El diferencial de carga lo podemos escribir en función de la densidad volumétrica de carga. Esto es de 321, ¿verdad? Esto que estoy señalando acá, ¿ve? Esto es 321. La densidad de carga, recuerden, bueno, vamos a ver. Densidad de carga es, la densidad volumétrica es carga sobre volumen, ¿verdad? Solo que aquí está escrito como un diferencial. Escribiéndolo como diferencial, esto sería un delta, ¿verdad? Delta Q entre un D de tau. Así. Eso es lo que estamos poniendo acá. Entonces despejo para el diferencial de Q y me queda la densidad volumétrica de carga, que es esta, la ρ, densidad volumétrica de carga, por el diferencial de volumen, el D de tau. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este es el diferencial de volumen. Como el modelo que estamos utilizando es un cilindro, ¿verdad?
es un cilindro conductor. Ese modelo siempre lo vamos a utilizar cuando hablemos de densidades volumétricas porque es bastante fácil. Es mucho más simple usar un cilindro conductor que usar una esfera, ¿verdad? Aparte que los cables, el cilindro emula lo que son los cables conductores, ¿verdad? Ya en la realidad. Bueno, entonces, tenemos que el diferencial de carga es la densidad por DDL por DDA. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es, este diferencial de d tau lo estamos escribiendo como DDL por DDA. ¿Por qué? DDL es la longitud del cilindro, ¿verdad? De nuestro cilindro. Recuerden que tenemos un cilindro. Entonces, DDL es la longitud de este cilindro y el DDA el área transversal. Eso es todo lo que estamos haciendo. Ahora, contamos con dos expresiones para el diferencial de carga. ¿Qué vamos a hacer? Igualarlas. Igualamos los dos diferenciales de carga. Vamos a ver. Este que está aquí lo vamos a igualar con este. ¿De acuerdo? Estos dos los igualamos. ¿Y qué conseguimos con igualarlos? Vamos a despejar para J. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Fíjense bien, aquí ya estamos igualando los dos diferenciales de carga. Lo que está en el lado izquierdo es igual a lo que está en el lado derecho. Entonces, despejamos para el... Se cancela el diferencial de área y despejo para J, que es la densidad volumétrica de corriente. Recuerden ese nombre, ¿verdad? J es un vector, se llama densidad volumétrica de corriente. Es igual a la densidad de carga por el diferencial de longitud entre el diferencial de tiempo. Y aquí ya prácticamente lo tenemos, ¿verdad? Solo que ahora hay que reconocer algo acá. El diferencial DDL entre DDT es la velocidad promedio de las cargas. Recuerden, DDL es una distancia, es la longitud del alambre, es la distancia que recorren las cargas. Entonces tengo distancia entre tiempo. ¿Qué es esto? Es una velocidad promedio. Velocidad promedio. Recuerden que estamos trabajando con promedios. Entonces aquí ya tengo una expresión para la densidad volumétrica de corriente. ¿De acuerdo? Hemos llegado a una expresión bastante importante. Esta expresión es densidad de carga volumétrica multiplicado por la velocidad de ¿quién? Velocidad de las cargas. Esta es una rapidez que tienen las cargas, los portadores de carga. Bien, esta es una relación, es idéntica para el caso instantáneo. Como ven, para pasar del caso promedio al caso instantáneo, simplemente quitamos estos brackets. Quitamos esto y ya tenemos el caso, o sea, formalmente, ¿verdad? Se tiene que hacer un límite, ¿verdad? Pero eso ustedes ya lo saben. Entonces, en el caso instantáneo es simplemente el vector J igual a la densidad multiplicado por la velocidad instantánea. En este caso es una velocidad instantánea. Recuerden, es velocidad de la carga. Entonces, esta expresión que tenemos acá, jóvenes, esta expresión es muy importante. Tienen que memorizarla, ¿verdad? Por si están tomando nota con sus... Ustedes llevan sus apuntes, ¿verdad? En su casa. Esta es una de las relaciones que ustedes tienen que saber de memoria porque lo vamos a ver en todo el curso. Esta expresión nos va a servir para calcular lo que es la densidad en situaciones donde digamos, el medio se está moviendo. Por ejemplo, yo tengo una esfera que está girando. Tengo un cilindro que está girando. En ese caso me va a ser muy útil esta relación, porque las cargas se pueden mover por diferentes razones, ¿verdad? Puede ser que la carga se mueva porque hay una diferencia de potencial, o puede ser que la carga se mueva porque el medio se está moviendo. Cuando el medio se está moviendo, es muy importante el uso de esta relación. ¿Qué pasa si las cargas en movimiento
son de diversos tipos. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es una sumatoria, ¿verdad? Tenemos que hacer una suma para incluir los diversos tipos de cargas que se están moviendo. Por eso planteamos esta relación, ¿verdad? Que es más general todavía. Bien, Juan, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No sé si hay preguntas. Recuerden que, miren, por si están tomando nota, J se define como corriente entre área. Esta es la definición de J, que es un vector. La corriente no es un vector, pero aquí nosotros vamos a ponerle una dirección, ¿verdad? Podemos tomarlo como un escalar también, ¿verdad? O sea, la magnitud de J es corriente entre área. Esta, recuerden, por si están tomando notas, esta es definición de J. Esto no es definición de J. Esta es una expresión para poder obtener J. Pero la definición original es esta. Corriente entre área. ¿Área qué? Es un área imaginaria, un área transversal que está siendo atravesada por la corriente. ¿De acuerdo? Esta es una expresión muy útil en ciertos casos, no en todos, para poder obtener la densidad volumétrica de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden, esto es definición. Bueno, vamos a continuar. Si no hay preguntas. ¿Qué unidad tiene J? Corriente entre área. Corriente tiene unidad de amperio. Serían amperios sobre metro cuadrado. Esto genera mucha confusión en los estudiantes, ¿verdad? Porque el estudiante dice, bueno, densidad volumétrica de corriente, eso tiene que ser corriente entre volumen, pero no es así, ¿verdad? Es corriente entre área. La unidad de J es amperio sobre metro cuadrado. Uno tendería a pensar de que es corriente entre volumen, pero no es así. Para definir J se necesita que la corriente esté fluyendo en un volumen, pero la corriente está atravesando un área, no un volumen, sino un área. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, vamos a continuar. Siempre con el tema de la corriente volumétrica, aquí tenemos la definición. Tenemos la definición de J, pero aquí solo es una magnitud, ¿verdad? Porque recuerden que es un vector. Si yo despejo para la corriente, tengo que corriente es J por A. Esta es otra manera de escribir la corriente, miren. También tienen que memorizar esta forma. Recuerden que corriente se define como carga entre tiempo, así de simple, ¿verdad? Carga entre tiempo. Esta es una manera de escribir la corriente en función de la densidad volumétrica, como J por A. Entonces, cuando escribimos la corriente de esta forma, acuérdense que la corriente no es vector. J es un vector y el área tiene una dirección, ¿verdad? Se puede definir un vector de área. Como ven ustedes, aquí en esta figura tenemos un área circular transversal y en esta área hemos definido un vector, el vector perpendicular al área o el vector de área, que es el DDA. Y existe aquí en esta figura un vector J. J aquí representa a las cargas, ¿verdad? Las cargas están atravesando esta superficie. La dirección de la carga es la misma dirección tanto de I como de J. Entonces, la carga está atravesando la corriente, pero fíjense en un detalle muy importante. La carga, o mejor dicho, la corriente, el vector J, no tiene por qué ser paralelo al vector de área. No tienen por qué ser paralelos. Por ejemplo, en este caso, J y el diferencial de área están formando un ángulo teta.
En el caso más simple, J, en el caso más sencillo, J es paralelo al diferencial de área. En el caso más simple, ¿verdad? J y A son paralelos. Por definición de producto punto, fíjense bien, J punto D de A. Si son paralelos, coseno de 0 es 1. Entonces me queda que es J por diferencial de área. O sea que, vamos a ver, jóvenes, en el caso más simple de todos, imagínense que yo tengo un círculo que está siendo atravesado por una corriente. Tanto la corriente como el diferencial de área, en este caso son paralelos. Pueden ser antiparalelos, ¿verdad? También. En este caso son paralelos. Entonces, por definición de producto punto, J punto A es J por A. Porque el coseno que aparece aquí es 1. Ahora, en el caso más general, cuando J ya no son paralelos, entonces ustedes van a tener que hacer uso de esta forma que tengo aquí abajo. Miren. J punto de A. La corriente, recordemos que es la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, nosotros, en el caso más general, tenemos que plantear esto como una integral. Como esta integral que ven aquí abajo, la que estoy indicando. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cómo pasamos de aquí a acá? Es bastante sencillo. Fíjense bien. Lo que hacemos es integrar ambos lados de esta expresión. Integrar ambos lados de esta expresión. ¿Por qué integramos? Porque estamos asumiendo de que J no es uniforme en la superficie. Si J, además de que no es paralelo al diferencial de área, puede ser que J sea uniforme, ¿verdad? En todo el área. Pero puede ser que no. El caso más general es cuando J no es uniforme en la superficie. Entonces, cuando J no es uniforme, no es constante su valor en la superficie, es necesario hacer la integral en una superficie que es abierta. Esta superficie es abierta porque es limitada por una curva, ¿de acuerdo? Ustedes van a integrar a lo largo de toda la superficie definida por la mano derecha, ¿verdad? Recuerden que la circulación de la superficie es quien define el vector de área. ¿Por qué este elemento de área apunta hacia la derecha? Porque estamos asumiendo que la circulación de la trayectoria aquí es en este sentido. Obedece la mano derecha, ¿verdad? Nuestro pulgar apuntaría en la dirección del DDA. Bien, joven, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No sé si hay preguntas. Entonces, ajá, no sé si alguien quiere participar. No, solo va a decir que en mi parte no hay preguntas. Ah, bueno, todo está claro, ¿verdad? Miren, jóvenes, me interesa mucho que entiendan esta parte. Esta parte es muy importante. O sea, acuérdense de las definiciones. Acuérdense de las definiciones. ¿Cómo se define corriente? Se define como carga entre tiempo. ¿Cómo se define J? Se define como corriente entre área. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hemos definido ahora? Esta es la definición de corriente. Esto que tengo acá no es definición de corriente. Esta es una manera de escribir la corriente en función del vector J, de la densidad volumétrica de corriente, que también es muy importante. Entonces, cuando J y el diferencial de área son paralelos, lo que nos queda es esto, miren. Cuando J y DDA son paralelos, tenemos esto. Pero, ¿qué pasa si J no es uniforme? En la superficie A tenemos que hacer una integral, tenemos que hacer esto. La integral de J en la superficie que está atravesando, que es una superficie imaginaria. Bien, entonces
Vamos a avanzar. Aquí tenemos como ven ustedes, esto no es otra cosa más que la definición de producto punto, ¿verdad? Porque ustedes tienen el producto punto de J con A, por definición es J por A por coseno de teta. Cuando J y A son paralelos, el ángulo es 0, coseno de 0 vale 1. ¿De acuerdo? Recuperamos esto. J por A. Bien. Vamos al caso general. Supongamos que tenemos una superficie cerrada aquí. Y esta superficie está siendo atravesada por una corriente. Definimos un elemento de superficie, DDA, que es el que están viendo acá. Y definimos J, ¿verdad? J y DDA, recuerden, el caso más general posible es que J y DDA no sean paralelos. Ese es el caso más general. Este es un caso particular en donde J y A son paralelos. Es un caso ideal, pero el caso más general es este, donde forman un ángulo. Entonces, caso general, J y DDA no son paralelos y la superficie es irregular. Vamos a ver. ¿A qué nos lleva esto? Entonces tenemos que plantear esto como una integral, lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Cuando J no es paralelo al diferencial de área y además no es uniforme en la superficie que está atravesando, hay que hacer uso de una integración para encontrar la corriente. Fíjense bien, no podemos despejar de J de esta ecuación, porque J no es uniforme. ¿Qué pasaría si J fuese uniforme? Yo lo podría sacar de la integral, ¿verdad? Lo podría escribir afuera. Pero en este caso J no es uniforme, de manera que J depende del punto en que se encuentre en la superficie. Va a ser una función de ¿qué? De la posición. Por eso no lo podemos sacar de la integral. Esta ecuación, jóvenes, se la tienen que aprender de memoria. No es la definición de corriente, pero es una manera de escribir la corriente en función de J, que es muy importante. La superficie que está atravesando la densidad volumétrica puede ser una superficie abierta o cerrada. En este caso, ¿qué tipo de superficie es? ¿Qué tipo de superficie sería esta? Abierta. Es una superficie abierta, exactamente. Recuerden que si fuese una superficie cerrada, tenemos que colocarle el círculo a la integral, ¿verdad? Tenemos que colocar el círculo si fuese una superficie cerrada. O sea, pasamos de aquí a acá. Es lo mismo. Solo que aquí la corriente está atravesando una superficie cerrada. Por un ejemplo, yo tengo una esfera y a través de esta esfera está fluyendo carga hacia afuera, suponiendo, ¿verdad? La carga está fluyendo hacia afuera y la carga está atravesando una superficie que es cerrada. La superficie de una esfera imaginaria que es cerrada. En este caso que tenemos acá, la corriente está atravesando una superficie que es abierta. Es un caso bien sencillo, ¿verdad? Esta es una superficie abierta, limitada por una curva. Es este caso. Y este caso de aquí abajo es una superficie cerrada, es una esfera que está siendo atravesada por una corriente J. Entonces, por eso, escribimos la integral de esta manera. Bien, no sé si tienen preguntas. Bueno, esta clase es puramente conceptual, ¿verdad? Estar abordando los conceptos, tenemos que ir derivando paso a paso cada ecuación. Vamos a ver. No me va a quedar chance en la clase de hoy, ¿verdad? De definir las densidades de superficiales, volumétrica, de corriente. Lo vamos a dejar para la clase de mañana, jóvenes. Mañana vamos a tener clase también. Vamos a definir lo que son estas densidades de carga. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con lo visto la clase de hoy. Listo. Ajá.
Entonces lo de la integral se debe a que J va variando o es que vamos sumando cada una de las superficies dentro del conductor. No se debe a que J va variando. A eso se debe. J va variando en la superficie, que puede ser abierta o cerrada. Recuerde, ¿qué pasaría si J fuese constante, fuese uniforme en la superficie? Yo tengo la superficie, ¿verdad? Una superficie circular. Suponga usted que J es esto, ¿verdad? Esta es la densidad de corriente que está atravesando esta superficie. Aquí, recuerden, jóvenes, que aquí hay un volumen, ¿verdad? Cuando definimos J, estamos definiendo una corriente volumétrica. Entonces, suponiendo que J es uniforme en toda la superficie, o sea, ¿qué significa eso? Que tiene el mismo valor en todos los puntos de la superficie. Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? La forma general de escribir la corriente siempre es esta. Esta es la forma general. De aquí, de esta forma general, vamos sacando los casos particulares. Un caso particular es cuando J es uniforme, como en esta figura, ¿verdad? J vale lo mismo en toda la superficie. Aunque no necesariamente tiene que ser paralelo al diferencial de área. No necesariamente. Lo que tiene que pasar es que J valga lo mismo. Entonces, si J es uniforme, ¿qué pasa? Yo puedo hacer esto. Podemos hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, miren, de aquí, del caso general, pasamos a un caso particular. La corriente es J por área, pero ¿por qué saqué J? Saqué J porque es uniforme, es constante. Cuando algo es constante, ¿verdad? Se puede sacar de la integral. Y lo que integro es en toda la superficie, ¿verdad? Esto que me queda aquí es la integral del DDA, o sea, es una integral de área. Integro sobre el área, y si el área es un círculo, es una figura conocida, si el área es un círculo, simple, ¿verdad? Me facilita las cosas. Es el área de un círculo multiplicado por J. Pero recuerden que aquí hay que hacer el producto punto, ¿verdad? Eso sí es importante, porque la corriente no es un vector. Y el producto punto es un escalar, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que hacer un producto punto, pero eso es bien simple. En este caso, por ejemplo, el caso más fácil de todo, ¿verdad? Es cuando el diferencial de área y el vector J son paralelos. En ese caso, el coseno de teta vale 1. Entonces en este caso me quedaría J por el área. La integral de esto es el área de este círculo. No sé si ahora queda más claro. Entonces, cuando J no sea uniforme en la superficie, o sea, suponiendo, ¿verdad?, que J tiene valores diferentes en cada punto de la superficie. No necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? O sea, puede ser que las líneas sean paralelas, pero el valor vaya variando. Puede ser de que el valor de J va cambiando de un punto a otro. Entonces, si J no es uniforme, usted no lo puede sacar de la integral, sino que tiene que conocer J. J va a ser función de ¿qué? Va a ser una función de la posición. Bueno, aquí es J. J tiene que ser función de la posición en esta superficie y usted lo tiene que integrar. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok, Lee. Entonces, al hablar de J serían varios vectores, ¿verdad? O solo, porque no solo es un vector, son varios. Usted se refiere a las formas de escribir J. Sí, porque cuando me dice que J es variable, en cada punto va a haber un No, vector no, 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 distinto. no, no. O sea, usted va a tener una función, así como esto que le estoy escribiendo aquí. Usted va a tener una función de J. J es función de la posición. Por ejemplo, J es función de R, J es función de X, función de Y, de Z. O sea, J va a tener una sola expresión, pero va a asumir, claro, un valor diferente en cada punto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, usted lo va a tener que integrar.
Pero recuerden que la definición de J es corriente entre área. Estas solo son maneras de escribir tanto la corriente como la densidad volumétrica. Bien, jóvenes, pues nos vemos mañana. Los dejo porque ya es... Le quiero hacer una pregunta, pero sí, Ajá. no es del tema, sino que quería saber si sabes si han abierto cupos en estas clases de 4 o 15. Fíjese que no sé exactamente